Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase de la semana de hoy. Les voy a compartir las diapositivas. La semana, no sé si puedan ver, me confirman, por favor, chicos. Sí, que sí se puede ver. Ya, vamos a hablar sobre datos oficiales y KPIs para la gestión. Hemos hablado en la clase anterior sobre cómo hacer las herramientas de búsqueda, cómo buscar con ciertos criterios. En búsqueda avanzada en Google, hemos hecho una búsqueda buscando en un repositorio con site. Hemos utilizado, por ejemplo, sitio Universidad Estatal de Bolívar y hemos buscado documentos dentro de un sitio. Hemos utilizado la etiqueta OR, la etiqueta AND, comillas, para hacer búsquedas. Pero el día de hoy vamos a hablar en continuación con esto que hemos conversado con ustedes y hablaremos sobre los datos oficiales y los KPIs para la gestión. La idea es aprender a seleccionar fuentes confiables, además de asegurar una calidad y diseñar indicadores. ¿Qué tienen que ver los KPIs? Los KPIs son indicadores, ¿sí? Un KPI es un indicador. Para yo tener un indicador confiable, debo tener una búsqueda confiable. Si yo estoy diseñando un KPI, perdón, si yo estoy mostrando un KPI, yo debo tener toda la seguridad que ese KPI me muestre indicadores confiables de desempeño. Además, tenemos que entender que el KPI son métricas y estas métricas son utilizadas por empresas para proyectar, para evaluar desempeños, para plantearse objetivos específicos. Además, pueden también ser usadas para rastrear rendimientos, para rastrear acciones, para tomar decisiones informadas y saber si mediante esto mis estrategias están siendo utilizadas bien o están siendo utilizadas mal. Todas las decisiones que yo vaya a tomar con los KPI deben ser informadas, deben ser, no informadas, contrastadas, perdón. Así que yo con los KPI o con estos indicadores claves de desempeño en español, y yo voy a poder medir el rendimiento, voy a poder orientar a la empresa a la toma de decisiones. Yo voy a facilitar la mejora continua de la empresa mediante mis datos, mis estadísticas. Yo voy a poder conectar con tareas diarias a los objetivos estratégicos de la empresa y todas estas métricas que yo tengo deben ser relevantes. Por ejemplo, un KPI muy usado son el KPI de ventas. Al tener yo el KPI de ventas, yo voy a tener un índice de ventas en un periodo de tiempo. Si yo en el primer trimestre del año 2025 he tenido unas ventas bajas, yo voy a poder comparar este KPI con el ingreso, con el otro KPI de ingreso, por ejemplo, y preparar una estrategia de que me está ingresando mayor mercadería, pero no estoy vendiendo. Con esto yo puedo tomar una decisión ya más óptima y puedo tener estos KPIs como una estrategia que me ayude a tomar una decisión. También nosotros podemos tomar como ejemplo índices de ventas, como les acabé de mencionar, tal vez servicio al cliente, cuántas operaciones he realizado al mes, ya sea operaciones de ventas, de contacto, de seguimiento, de cartera vencida o de mora. Entonces, la idea del KPI es aprovecharlo para mi rendimiento, ¿sí? Es
aprovecharlo para mi rendimiento. Lo que debo pensar primero en un KPI es qué es lo que yo quiero medir, qué es lo que pienso medir. Cada KPI mide una variable. Puedo medir, como les decía antes, ¿no? El desempeño, la calidad, los recursos, pero necesito que cada KPI mida una variable y que esa variable sea una variable concreta. Por ejemplo, yo no puedo hacer un KPI mm, de el clima laboral o de cómo se sienten mis empleados, porque estos indicadores van a ser unos indicadores muy subjetivos. Yo, por ejemplo, con ustedes, para medir satisfacción, necesitaría hacer una encuesta de satisfacción. Primero, una vez que hago la encuesta de satisfacción, debo proyectarlos en un KPI, que sería qué es lo que quiero medir, y después de esto, debería definir para qué quiero medir. Quiero medirle para llegar a una meta, quiero para aumentar tal vez descargas de una aplicación, tal vez para identificar tendencias, identificar comportamientos de los estudiantes, comportamientos de los clientes. Así que si yo no tengo una estrategia para el uso de KPIs, yo lo primero que debo hacer es saber qué quiero medir y para qué quiero medirlo. Todos los KPIs deben ser medibles y cuantificables. Además, deben ser constantes en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo que medir el KPI de enero a diciembre. Sería un año entero. O los KPIs trimestrales. Deben ser constantes y deben ser específicos. Para los KPIs podemos tener varios tipos de KPIs, ¿no? Entre el más importante es el de entradas, es el que hemos estado hablando con ustedes, el de entradas, entradas de ventas, entradas de clientes, entradas de servicios. Una vez que yo tenga los KPIs, yo puedo ya empezar perdón, yo puedo empezar ya a sintetizarlos o puedo empezar a, a trabajarlos. Los KPIs se pueden trabajar en una tabla de Excel mediante gráficos. O los KPIs se pueden utilizar mediante aplicaciones. Yo debería encontrar un KPI, perdón, una aplicación que me permita trabajar con KPIs. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Salesforce. Déjeme, déjeme ingresar. Yo tengo una aplicación que es Salesforce que me va a ayudar a trabajar con KPIs, ¿sí? Pero KPIs, a ver, perdón, los KPIs están asociados directamente con algo que se llama CRM. Así que antes de aprender a utilizar algún programa, yo debo aprender qué es el CRM. Una vez que yo aprenda qué es el CRM y cómo se asocia con los KPIs, yo puedo vincular estos dos en algún programa informático. Así que, resumiendo un poco la clase, yo les estoy mostrando la ventaja de los KPIs. Pero primero estamos hablando sobre qué es un KPI y cómo el KPI se utiliza para la gestión. En primer lugar, les estoy diciendo que los KPIs deben utilizar datos verídicos, en este caso, datos oficiales, y que los KPIs son indicadores. Los KPIs me pueden indicar cualquier tipo de entrada de mi empresa, entrada de ventas, entrada de productos, entrada de servicios, etcétera. Para tener el KPI debe ser medible.
y para que sea medible debe ser confiable. Ahora, ¿por qué debo utilizar datos oficiales en un KPI? En primer lugar, la importancia de tener datos oficiales en un KPI es porque los datos oficiales ya vienen de un trabajo anterior que es realizado por alguna empresa o entidad pública. Estas empresas o entidades públicas ya utilizan metodologías estandarizadas o también ocupan grandes cantidades de dinero para realizar la información. Ellos trabajan con dos criterios principales. El primer criterio es el CRAP y el segundo criterio es el REAL. Yo les voy a compartir, dejando de un lado la diapositiva, yo les voy a compartir la guía que tenemos que está colgada en el aula virtual y voy a hacer referencia a la página 73 para hablar un poco de esto antes de iniciar con los KPIs, ¿no? Entonces, la idea mía es trabajar con fuentes confiables, con fuentes oficiales para trabajar con mis KPIs. Yo desde algunas clases atrás, es más, desde la clase del inicio, yo vengo mencionando el KPI, no porque se me ocurra mencionarlo, sino que toda la base de la informática y toda la base de las herramientas informáticas viene de datos. Nosotros en informática lo que vamos a hacer es seleccionar datos y trabajar con estos datos. Entonces, todos los datos que vienen hacia nosotros en herramientas informáticas deben ser unos datos validados, para lo cual tenemos dos criterios muy importantes. El primero se llama CRAP, como pueden ver en pantalla, y el segundo se llama REAL. El primero, el CRAP, viene de actualidad, pertinencia, autor, o sea, cuál es el autor del, 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 del KPI, exactitud del KPI e intención del KPI. Si yo tengo estas 2, 4, 5 elementos, yo puedo tener un KPI aprobado. El segundo viene de sus siglas REAL, que sería evidencia y coherencia. La evidencia sería relevancia y evidencia. Y la segunda, que hace referencia a la coherencia, sería autoridad y lógica. Ahora, todos estos criterios que tengo yo, vienen a ayudarme a mí para poder analizar las fuentes. Para analizar una fuente, yo tengo la desinformación y la triangulación de trazabilidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la desinformación súper rápido. Nosotros nos hemos dado cuenta que en redes sociales estamos muy sometidos a varias desinformación, a varias fuentes de desinformación. Entonces, no todo lo que vemos nosotros en Internet es confiable. ¿Cómo podemos nosotros dar una confiabilidad a una noticia? ¿Cómo podemos nosotros como usuarios en Internet saber si una fuente es confiable? Aquí viene la triangulación de la información. ¿Qué quiere decir la triangulación de la información? Significa realizar un cruce entre tres fuentes independientes. Si las tres fuentes independientes, separadas, tres fuentes independientes que no se conozcan entre sí, tienen el mismo criterio,
pues yo puedo asumir que es verdad lo que me están contando. Un ejemplo muy claro va a ser este de aquí. Si me cuentan que, digamos que estoy yéndome a análisis de información y me estoy yendo a la parte de boca en boca, o sea, lo que me cuenta la gente. Si me cuentan que vieron a un prófugo de la justicia en la ciudad de San Miguel, una fuente. Llego a Guaranda, a la ciudad de Guaranda, y otra fuente totalmente alejada de la primera fuente me cuenta lo mismo, que vio al prófugo de la justicia en San Miguel. Yo ya tengo dos fuentes que me están contando lo mismo. Y sé que entre esas dos fuentes no hay un contacto posible, que no son amigos, que no son del mismo círculo social, que no son del mismo grupo de personas. Yo ya tendría dos fuentes. Al anexar una fuente más, tal vez una fuente en Quito que cuente lo mismo, y si esta fuente está separada, perdón, si esta fuente está separada de las otras dos fuentes, yo ya tendré tres fuentes que dicen lo mismo, y estas tres fuentes se estarían validando mediante la triangulación de la información. Así que, resumiendo nuevamente desde el principio, la importancia del KPI es que sean datos verídicos y corroborables, que sean datos exactos y que sean datos verídicos, que no sean ficticios. ¿Qué puedo hacer para conseguir información verídica? Lo primero que debo hacer es omitir la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Es toda fuente que no sea oficial, toda fuente que no sea creíble. Y segundo que puedo hacer yo es triangular mis criterios de información. ¿Cómo puedo triangular los criterios de información? Consiguiendo tres fuentes que estén distanciadas entre sí, y si las tres fuentes distanciadas entre sí dicen lo mismo, es que existe una verificación de la fuente. No sé si hasta aquí está claro, chicos, esta parte. Sebastián Pazmiño, la primera forma de validar una información, ¿cuál es? Sebastián Pazmiño. Santiago Ochoa, por favor. Santiago Ochoa. Dígame, señor Rodríguez. Eh, Sería o sea, determinar la fuente y su credibilidad. Exactamente, no caer en el fake news ni en las noticias falsas. La segunda, ¿cuál sería? Para yo dar por confiable una fuente. La segunda sería la triangulación de esas fuentes. Entonces, si tres fuentes confiables me dicen lo mismo, es que está sucediendo. Por ejemplo, chicos, no sé si ustedes han escuchado lo del Atlas, 3 y Atlas. No sé si están al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Han escuchado sobre el Primero, 3 hemos y escuchado 3? sobre eso. Ya. Ahora, yo quiero tomar la información del 3 y Atlas para hacer un KPI, un índice de medición. Paso número 1.
¿Acudiría a fuentes de TikTok o de Facebook? Pregunta para Ángel Guevara. ¿Podría tomar en cuenta fuentes de TikTok y Facebook Para validar una información, buenas tardes, ingeniero. para, Dependiendo, para validar la información que estamos conversando del 3 y Atlas? no sería tan confiable o dependiendo qué tipo de canal sea también y qué tipo de información tenga anteriormente, porque bastantes de los canales que existen, ya sea en TikTok, son emitiendo lo que es noticias falsas o adulterando la noticia. Exactamente. Lo que me está diciendo a mí es que evite toda fuente de fake news, lo que les estoy diciendo yo. Toda fuente de fake news, evito. ¿Cómo evito toda fuente de fake news? Yéndome a la fuente principal. ¿Cuál sería la fuente principal en este caso? Para yo saber información sobre 3 y Atlas. Sería el gobierno de los Estados Unidos mediante sus, mediante la NASA, ¿no? Mediante sus observatorios, o yéndome a algún observatorio que tenga telescopios ubicados en el espacio. Estos serían fuentes confiables, ya que ellos publican en sus páginas oficiales. Eso sería el primer paso. Digamos que viendo la información, en una de esas fuentes me dicen que 3 y Atlas está cambiando de color. A ver, les pongo al tanto en lo que estamos hablando para los que no han escuchado. El 3 y Atlas es un cometa que se está acercando en su órbita hacia nuestro planeta Tierra. Entonces, ellos dicen que el cometa está variando la órbita. Además de variar la órbita, está variando sus velocidades. Yo ya sé que para corroborar esto debo irme a fuentes confiables. Ya sé cuáles son las fuentes confiables. La NASA, observatorios astronómicos, podría tomar en cuenta. Pero acabé de ver en TikTok que acaba de cambiar de color, que tenía una estela blanca y ahora la estela del cometa es azul. ¿Cómo podría validar esta información? Haciendo un cruce de información o una triangulación de información. ¿Qué haría yo para triangular la información? Buscando directamente en las tres fuentes confiables, como usted mismo dijo, un observatorio, la NASA y otro tipo más de centro que estudia ese tipo de información. Exactamente. Entonces, a esto se llama triangulación de información. En una empresa podría ser lo siguiente. Si en la empresa me están diciendo que X personas se está robando la mercadería, es un ejemplo cualquiera, perdón por utilizar eso, se está robando mercadería. ¿Tres fuentes confiables podrían ser amigos de esa persona? No, porque me está diciendo la teoría que las tres fuentes deben estar totalmente separadas de la fuente de información y además separadas entre sí. ¿Sí está claro? Sí, Pero si en ese caso, digamos que así como usted dice de que hubo un accidente o un robo, eh, si digamos esas personas que están contando esa información están observando, están como que observando todos los hechos y entonces tendrían una información pues verídica para contársela así a otra persona. claro que es verídico, pero no todo lo que me van a decir es verídico. Además, si yo solo pregunto, a ver, digamos que se dio un choque, ¿no? Y si solo me acerco a la primera persona y le digo, ¿qué pasó? Y la primera persona me dice, el del carro rojo estuvo borracho y le chocó al del carro azul. Y yo eso le tomo como verídico y yo no estoy triangulando la información. ¿Qué debería hacer? Ya le pregunto a la persona que vio el choque, al espectador, ¿cuál sería otra fuente confiable?
el policía. El policía ya habló con los implicados. Y otra fuente confiable puede ser una cámara de seguridad. Si se dan cuenta que entre las tres no hay conexión entre el policía, la persona que observó y el señor que tuvo una cámara o que grabó. A eso me refiero. O sea, tres fuentes distanciadas entre sí. No hace falta que la distancia sea geográfica, o sea, que sea de miles de kilómetros. Pero no puedo preguntar a los tres que estuvieron parados justo y son tres amigos y tres vieron lo mismo porque se van a dejar influenciar entre ellos. En el ejemplo del robo, tendría que preguntar al de, no sé, al gerente de la tienda, tal vez a un testigo, y tercero, preguntaría a algún familiar, no, no familiar, no, a la cámara, me voy a la cámara. Si entre estas tres fuentes corroboran lo que me dicen que pasó, es que está sucediendo así. A lo que yo me refiero es que la triangulación es importante porque no puedo tomar la primera fuente como verídica. Si voy a hacer un KPI de ventas, no puedo yo solamente coger el KPI que me está pasando el departamento de marketing. El departamento de marketing debe triangularse con el departamento de ventas y el departamento de ventas debe triangularse con el departamento de contaduría, por ejemplo. Al triangular estas tres fuentes, yo sé que el KPI va a ser mucho más exacto. No sé si está claro, chicos. Ay, perdón. ¿Estamos, chicos? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, podemos seguir, por favor. Entonces, lo primero que vamos a entender es que hay dos criterios, el CRAP y el REAL. La desinformación es una señal de alerta. No debo tener en cuenta la desinformación. Una de las alertas que puedo hacer es cuando yo no tengo fuentes, cuando existe un titular alarmista, cuando el texto es poco confiable, ¿sí? Cuando no existen orígenes de los datos o que algo parece demasiado bueno. Eso sería desinformación. La triangulación es lo que hemos estado hablando con ustedes, ¿sí? Yo puedo cruzar tres fuentes, y entre esas tres fuentes yo puedo triangular la información. Yo puedo medir los factores cualitativos, o sea, los que son cualitativo es, por ejemplo, la actuación de ustedes. Cualitativa sería buena, mala, excelente, eso es cualitativo. Y cuantitativo es los números que van asociados con ese rendimiento. Número del 1 al 10 sería un estudiante tiene 4, el un estudiante tiene 3 y el un estudiante tiene 2. Casi siempre los datos cualitativos van asociados con los cuantitativos. Digo casi siempre porque no sucede en todos los casos. Puede haber un estudiante bueno, muy bueno, cualitativamente, pero con notas muy bajas. ¿Sí está claro? Entonces, por eso digo casi siempre puede haber. Entonces, tengo que investigar todos estos factores cualitativos y cuantitativos con herramientas de investigación, ya sea encuesta, ya sea entrevista, ya sea hojas de análisis de datos, fichas de observación. Todo esto me va a ayudar a verificar la información, la veracidad y la confiabilidad del KPI. Ahora, ¿qué es la trazabilidad? Acá arriba dice triangulación y trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es poder seguir el dato hasta la fuente principal. Mientras yo no tenga acceso a la fuente principal o yo no converse con la fuente principal, yo no puedo dar por verídica una información. Un ejemplo, me están diciendo que X persona no cumplió con su tarea por venir en estado de ebriedad
al trabajo. Bueno, consigo las tres fuentes, triangulo y los tres me dicen que en realidad sí estuvo en estado de ebriedad. Me voy a una fuente confiable y la fuente confiable, que es el de la empresa, el gerente, también me dice que he estado en estado de ebriedad. Pero yo voy a rastrear el origen de esa información y voy a llegar donde la persona que cometió el error o que cometió la venta o que realizó el informe o lo que sea. Mientras yo no tenga el dato de la persona, que es la fuente principal, yo no puedo dar el KPI por válido, porque pese a las evidencias, pese a las circunstancias, pese a todo, la persona que llegó supuestamente en estado de ebriedad puede haber tomado un medicamento que le causó eso, tal vez se mareó, tal vez llegó como mareado, tal vez llegó vomitando, y todos esos síntomas se pudieron haber confundido con estado de ebriedad. ¿Sí está claro? Entonces, yo en la trazabilidad debo rastrear la información hasta donde llegue su uso final. En información, bases de datos, evidencias, logs. ¿Qué son los logs? Son los registros de entrada, registros de salida. Entonces, aquí podemos entender en sistemas y para los KPIs podemos entender qué sucedió al momento de auditar, analizar incidentes, investigaciones, etcétera, ¿sí? Todos estos, todos estos conceptos van a fortalecer la evaluación de fuentes. Recordemos que nosotros lo que estamos en este momento es hablando sobre fuentes. Ahora, pasándole todo esto de aquí a seguridad informática, nos va a ayudar para tomar decisiones informadas, detectar manipulaciones, ya sea en software, manipulaciones en bases de datos. Con esto vamos a eliminar los riesgos y posibles eventos críticos de seguridad. Ay, perdón. Otra cosa que también debemos discutir al momento de generar los KPIs o generar información, perdón chicos, estoy un poco mal de la garganta. Otra cosa que también debemos evitar son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son patrones que van a distorsionar nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué es un sesgo? Perdón, chicos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es algo que condiciona mi accionar. Voy a poner un ejemplo un poco duro y tal vez les parezca grosero a ustedes, así que les pido disculpas antes de ponerlo. Pero digamos que a mí me caen mal las mujeres. Digamos, cosa que no es así, pero pongámosle como ejemplo, que me caen mal las mujeres. Si en mi empresa hubo un robo y es un hombre y una mujer, ¿creen ustedes que yo ya tengo un sesgo o no? Sí, en el momento en el que dijo que le caen mal las mujeres. Exactamente, yo ya tendría un sesgo. ¿Sí está claro? A esto lo voy a llamar sesgo, pero yo no estoy hablando de este sesgo de aquí, sino estoy hablando de sesgos en errores informáticos o en errores de sistemas. ¿Cuándo se da un sesgo en sistemas? Digamos que yo tiendo siempre a, a subir al decimal, o sea, ¿cómo se llama? Redondear, perdón. Yo tiendo siempre a redondear. En las notas yo que les paso a ustedes, yo siempre tiendo a redondear. Si alguien sacó 3.4, se queda con esa nota. Y si alguien sacó 3.5, ¿con qué nota se quedaría?
Chicos, ¿con qué nota les pasaría yo? 3.4 el una persona y el otro 3.5. ¿Con qué, con qué nota quedaría el uno y con qué nota quedaría el otro? Si yo tuviera un sesgo. La una persona de 3.5 en el sistema se le reflejaría el 4. Y la persona que está con 3.4 quedaría con 3.4. Lo que significaría que hay 6 decimales que están perdiéndose en informática. O sea, hay 6 puntos. Sí, sí me estoy haciendo entender. 6 no son decimales, perdón. Sí, son 6 decimales. 6 decimales que son 6 décimas, perdón. 6 décimas que se están perdiendo en este proceso. Eso para mí ya es un sesgo. Pero ahora, los sesgos pueden ser buenos o los sesgos pueden ser malos. Si yo estoy realizando ese sesgo, ¿es bueno o es malo? ¿Es favorable o desfavorable para la empresa o para los estudiantes en este caso? No sé si alguien me puede responder. Para los estudiantes sería favorable porque está aprobando el curso. Para el estudiante sería favorable. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando que el sistema le suba al inmediato superior, que en algunos casos no sube. Si no, yo ya veo 6.45, yo le subo a 5 y ese 5 sube al inmediato superior. Entonces tenía 4.45 y yo le subí a 5 de una. Para mí es un sesgo favorable para el estudiante. Pero si yo trabajara en una empresa, yo estoy volviéndome en un sesgo desfavorable para la empresa, porque esos 45 centavos o 50 centavos al momento de arquear la caja o al momento de hacer cuentas, me va a faltar por dólares, o sea, ya esos 45 centavos más 45 del otro estudiante, o cliente, perdón, más 40 del otro estudiante, de cliente, más 48 del otro estudiante, llegaría a haber un sesgo, perdón, llegaría a haber un faltante de $1 o de $2. Entonces, los sesgos aquí son súper importantes en la búsqueda de información. Ahora, pasémosle lo que estamos entendiendo que son los sesgos a búsqueda de información. Digamos que yo empiezo a buscar en internet sobre el 3D Atlas, 3D Atlas. Y yo tengo el sesgo de que no me gusta leer en inglés. ¿Sería un sesgo favorable o desfavorable? Perdón, favorable o desfavorable. Que no me guste leer en inglés. Desfavorable. Sería full desfavorable porque toda la información de primera mano está en inglés y yo solo estoy observando información ya traducida y la información ya traducida no puede ser una información, tal vez no pueda ser una información confiable. Entonces, a esto hace referencia la parte de sesgos que estamos hablando con ustedes en la guía que tienen, la guía de herramientas informáticas. Entonces, tenemos varios tipos de sesgos, ¿no? Podría haber un sesgo de confirmación, que es buscar o valorar más la información con nuestras creencias previas. Lo que les digo yo, sesgos tal vez religiosos. Yo no leo nada que no tenga que ver con la Biblia, por ejemplo, o no tengo nada que ver con lo que está en inglés. Sesgo de disponibilidad. Yo no leo nada que tenga más de 5 hojas. O sea, si ya tiene 10 hojas, yo ya no leo. Eso es un sesgo de disponibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy leyendo solo cosas que son fáciles de recordar. Yo estoy subestimando algún tipo de información solamente por el formato que está disponible. Sesgo de anclaje. Yo me quedo con la primera información que me dieron. Me dijeron, esa persona es
mala gente, o esa persona es ladrona o es borracha, y yo ya me quedo con eso, me dejo influenciar demasiado por la primera información que tomo al recibir información. Esto se llama un sesgo de anclaje. Y un sesgo de familiaridad, solo me quedo con las cosas que a mí me parecen familiares. Si hay algo que salga de lo que yo creo que es familiar, para mí le hago un sesgo. ¿Cómo podría ser el sesgo de familiaridad? Si a mí me presentan datos en un programa que no sea Excel, para mí yo ya no los tomo en cuenta. Yo solo tomo datos que están en Excel, por ejemplo. ¿Sí? Esto puede limitar nuestras tomas de decisiones. Perdón, chicos. Entonces, nos estamos dando cuenta que para elegir los KPIs o los medidores de los indicadores de datos, yo debo evitar todo tipo de sesgos, yo debo triangular las fuentes, debo trazar las fuentes, debo tener trazabilidad en las fuentes, triangulación en las fuentes, debo evitar todo tipo de desinformación y debo yo ponderar dos criterios. Si me voy por el criterio CRAP, yo veré lo que es actualidad. No voy a coger noticias de hace 2 semanas porque esas noticias acabaron de caducar al día siguiente. Pertinencia, ¿qué tan relevante es lo que yo estoy buscando? Autor o entidad autora, ¿quién está emitiendo esa información? Si los datos son exactos o no son exactos y qué intención tienen esos datos. Entonces, si yo ocupo esto que está subrayado aquí, chicos, lo que está aquí subrayado, actualidad, pertinencia, autoridad, exactitud e intención, yo estoy ocupando el modelo CRAP o puedo ocupar el modelo REAL, evidencia y coherencia. En evidencia, la relevancia de la evidencia y en coherencia, la lógica de la autoridad. Aplicar cualquiera de estos dos, aplicar cualquiera de estos dos, ya sea el CRAP o ya sea el REAL, van a mejorar la, mis datos, o sea, van a mejorar la exactitud de mis datos en un KPI. ¿Estamos claros o no estamos claros, chicos? Inge, una pequeña consulta. Dígame. Eh, por ejemplo, lo que ahorita está pasando en la cárcel de Machala y bastantes fuentes de información. Para validar esa información con la triangulación que usted nos está informando ahorita, tendríamos que buscar tres fuentes directas, ¿no? Una podría ser el SNAI, otra podría ser Policía Nacional y una fuente que salga directamente de adentro, que sean los reos, algo, ¿verdad? Verá, para las fuentes hay algo que es súper bueno, que se llama la pirámide multifuentística. Multifuentística. Está mal escrito. A ver, muy buena pregunta, pero le voy a responder con esto de aquí. Existe algo que se llama la pirámide multifuentística en informática. Para yo tener datos correctos en la parte de lo que es informática, yo voy a recurrir a una pirámide multifuentística. La pirámide multifuentística es en realidad un triángulo. No sé si puedo dibujar aquí. Sí, aquí puedo dibujar. La pirámide multifuentística dice que los datos que están aquí primeritos son los más relevantes y los que están en la base no son tan relevantes. Entonces, en el primer escaño en el primer escaño de la pirámide, permítame que no sé cómo salir de aquí, ya.
En el primer escaño de la pirámide tengo la fuente principal. Después, bajando, tengo la fuente secundaria. Después, bajando, tengo la fuente científica. Después, no, perdón, chicos. Fuente científica. Antes de la fuente científica tengo la fuente oficial. Tengo la fuente científica. Y al final tengo la fuente terciaria. Les explico qué es cada una de estas fuentes con lo del ejemplo cárceles. Gracias, mi amor. El ejemplo de las cárceles, ¿sí? A ver, no sé quién fue el que me preguntó sobre las cárceles para hacer con usted el ejercicio rapidito. Yo le pregunté, ingeniero Ángel Guevara. A ver, Ángel, si quiero preguntar algo de las cárceles, me planteo primero la pregunta. ¿Qué datos quiero recolectar? ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos que para hacer un KPI debo preguntarme qué quiero recolectar y para qué los quiero? Entonces, digamos, ¿qué dato quiere usted recolectar de las cárceles? ¿Cuál fue el motivo exacto por el que hubo el amotinamiento? ¿Para qué desea estos datos? Es para un trabajo que estoy realizando aparte. Ya, pongamos para un trabajo de investigación y para hacer un KPI, digamos, para hacer un medidor, o sea, un KPI. Ya, ¿cuál sería la fuente principal? Fuente principal se refiere a una persona que estuvo involucrada con esto. Fuente principal. ¿A quién puedo preguntar de fuente principal? Si estoy hablando de las cárceles, a Serían los agentes penitenciarios. los reos o un agente. ¿Sí? Ellos estuvieron en la cárcel, o sea, un reo o un agente que estuviera en esa cárcel, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, perfectamente. Ya, fuente secundaria. Aparte de los reos y de los agentes, ¿cuál puede ser una fuente secundaria? Puede ser algún, ¿cómo se llama esto? Testigo. Algún testigo de lo ocurrido. Alguien que vio, ¿sí? Fuente oficial. ¿Cuál sería la fuente oficial de las cárceles? La presidencia, el ministerio, tal vez podría ser el municipio, el alcalde podría ser. El SNAI, porque es el que Ah, está sí, encargado directamente. el SNAI. Entonces, en importancia sería primero el SNAI. Aquí sería el SNAI, la presidencia y el ministerio. Fuente científica. ¿Quién sabe sobre cárceles? Alguien que trabaje en su día a día sobre cárceles, sobre presos, sobre cosas así. Un abogado, un jurista penitenciario. O sea, los abogados hay algunos que son especializados ¿cómo se llama esta parte? Se me fue, en privación de libertad y cosas penitenciarias, ¿no? O sea, él le podría preguntar. Y tal vez podría ser un psicólogo, Sí, porque las cárceles también tienen lo que son trabajadores sociales que dan terapia directamente a los reos. un psicólogo o ¿cómo me dijo? Un Un trabajador social. trabajador social. Exactamente. Y en la fuente terciaria sería alguien que no vio, no presenció el objeto, pero que está familiarizado con esto.
podría ser Y es de comunicación. un medio de comunicación. Perfecto. Ya, esto se llama pirámide multifuentística para crear KPIs o evaluar KPIs. Entonces, ¿qué datos quiero recolectar? Sería el motivo exacto. Yo le voy a preguntar a los reos, a la gente y a alguien de la cárcel, ¿qué pasó? Entonces ellos van a decir, se amotinaron porque no hay COVID o se amotinaron porque las condiciones son terribles. El testigo de lo ocurrido va a decir, se amotinaron porque cada semana metían armas. O sea, la verdad que no sé qué sucedió. Yo de esta noticia no sé mucho, pero digamos que la fuente secundaria va a decir, cada semana metían armas y la droga ya era insostenible y explotó. ¿Por qué lo sé? Porque mi primo está detenido ahí, mi hermano o mi esposo. El SNAI también me va a dar su fuente. Sucede esto. Existen tantos números de reos, tantas personas que están presas, tenemos tanto presupuesto, ese presupuesto no avanzó y la aglomeración en las cárceles, tal cosa. No sé la verdad que no estoy muy al día en esta noticia, pero más o menos lo estoy llevando así. El abogado me va a decir por la situación penal, hay muchos presos que no tienen, que no están, no se les juzgó, bla, bla, bla. El psicólogo va a decir porque ya había mucha gente que estaba a punto de explotar por las condiciones inhumanas y el trabajador social va a decir porque hay muchos, ¿cómo se llama eso? Esas agrupaciones criminales. Había muchas agrupaciones criminales que tal, tal, tal. Y el medio de comunicación me va a decir fue culpa de Correa. Entonces, al coger estas fuentes, yo ya puedo crear mi KPI. El primer medidor que podría hacer yo es seguridad. El segundo podría ser asociación ilícita, puede ser. Sí, me estoy inventando. El tercero podría ser condición de vida. ¿En qué me estoy basando? En las fuentes, ¿no es cierto? No sé si me están entendiendo el ejercicio. Y el último podría ser, no sé, dígame usted uno que tal vez se me escape, por favor. Ángel, Profe, ahí diga. también podría ser transparencia en la información. Sí, puede ser transparente. Información. Pongámosle. Y ya, aquí ya tengo mis medidores. Seguridad, uno de cada 100 son acribillados, bla, 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 bla. Ahí ya tengo el medidor. Asociación ilícita me debería dar otros datos, ¿no? Datos. Aquí, condiciones de vida, datos, transparencia en información, datos. Y ahí ya tendría yo un KPI. Tendría ya mi KPI sobre lo que está sucediendo en las cárceles. Ahora, lo que me está diciendo es que evite sesgos. Yo no debo tener sesgos porque tengo a alguien en la cárcel, o sea, coger personas y mis fuentes, personas que tengan una, un marcado acercamiento político, ¿sí? Si pregunto a alguien del gobierno, tendría que también preguntar a alguien que esté en contra del gobierno para borrar ese sesgo. Sí, me hago entender, chicos. El sesgo sería lo más difícil para este KPI, porque ustedes saben que estamos muy sesgados políticamente ahorita el país. El país está con full sesgos. Si eres por el sí, eres bueno. Si eres por el no, eres malo. O si eres por el no, eres malo. Y si eres sí por el es bueno. Pero de que existen sesgos, existen full sesgos. Entonces, ¿cómo mitigo este sesgo? Mitigo este sesgo cuando vaya a preguntar aquí al reo, no solo pregunto a un reo, sino pregunto tal vez a tres reos.
Cuando vaya a preguntar a la gente, pregunto tal vez a 3 agentes para hacer esto de la triangulación. Cuando vaya algún encargado a la cárcel, pregunto al encargado 1, al 2 o al 3, o al un encargado a la cárcel y trato de validarlo con otra persona que esté cerca de él. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, tendría que tener, como quien dice, dos fuentes. Una que el que vaya a la oposición y la otra que estés en contra del opositor, algo así más o menos, Es ¿verdad? para evitar el sesgo, sí, es para evitar el sesgo. Es para evitar el sesgo. Es como que yo voy a preguntar, ¿por qué el país está jodido? Y voy y pregunto en una marcha de Rafael Correa. ¿Cree usted que tengo sesgo o no? Sí, sí va a salir bastante sesgo porque Ya, los que están en contra de Correa van a decir que es culpa de de cualquier Correa y los persona. que están, Sí, exactamente. ya. Entonces, ¿cómo mitigo ese sesgo? No solo pregunto en la marcha de Correa, sino voy y pregunto en la marcha del presidente Noboa también. Pregunto al un lado, pregunto al otro lado. Tal vez ahí pueda un poco el sesgo. Yo sé que va a ser difícil en este tipo de datos, pero es que nos estamos metiendo con datos muy susceptibles al sesgo. El sesgo va a ser lo difícil aquí. Sí, sí me hago entender. Sí, Ahorita, porque un ahorita, poco, esta área es un poco delicada para tratar y si después nosotros publicamos o algo, una información que tenga que afecte a alguna persona en especial, vamos a terminar nosotros en problemas. sí, entonces, ¿qué debo hacer? Irme a las fuentes confiables, que es la segura. Irme a lo que dice todas las fuentes, pero validando la información que me da. Si alguien me dice algo, pues pregunto que se valide esa información. No cojo la primera fuente o la primera persona que me da la información. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Gracias por la información y por haberme ayudado mejores con este proceso. Ya, a ver, aquí llegamos a algo. Con esta parte terminamos esta primera partecita de la clase y les pongo a hacer un ejercicio, ¿sí? Voy a hablar algo sobre el CRM, súper rápido. ¿Qué es el CRM? El CRM es una filosofía. El CRM es Custom Relationship, no sé cómo se escribe, Relationship Management. Eso es CRM, ¿no? C de Custom, R de Relationship y M de Management. En realidad es un manejador de relaciones. ¿Qué tiene que ver el CRM con los KPIs? ¿Qué tiene que ver el CRM con la información confiable? Es simplemente un ejemplo más, como el que acabamos de hacer de las cárceles, es este ejemplo del CRM, ¿sí? Digamos que mi empresa quiere utilizar un CRM o una filosofía de relaciones, una filosofía de manejo de relaciones. Mi empresa quiere utilizar esto. Existen dos casos, caso uno y caso 2. Mi empresa vende colas, vende gaseosas. ¿Sí está claro? El uno utiliza CRM y el 2 no utiliza CRM. Al utilizar CRM, utiliza KPIs. Al no utilizar CRM, no utilizo KPI. Lo que significa que si utilizo KPIs, tengo datos. Y si no utilizo KPIs, no tengo datos.
Hasta aquí está entendido el planteamiento, ¿no es cierto? Mi empresa quiere utilizar una filosofía de CRM. Mi empresa vende gaseosas. Tengo dos casos. Una persona, un vendedor, utiliza CRM, o sea, utiliza KPIs y utiliza datos. Y el otro vendedor no utiliza KPIs, o sea, no tiene datos. Los dos son nuevos en el trabajo. Los dos son nuevos, empiezan a trabajar el día de hoy. El que utiliza datos entra a la tienda y le dice, hola, al dependiente, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Está tu esposa y tu hijita y tu hija. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo y tu hija? Soy de Coca-Cola. Te dejo las colas Fanta y Fiora que siempre pides, que siempre pides en envase personal. El que utiliza datos. El que no utiliza datos solo entraría. Buenas tardes, soy de Coca-Cola, soy de Coca-Cola. Eh, ¿Qué le dejo? ¿Con cuál de los dos se va a sentir mejor el cliente? ¿Con cuál de los dos se sentiría mejor el cliente? El primero. El primero, ¿no es cierto? ¿Y el primero me conoce o no me conoce? A mí como cliente. Puede ser que sí, porque le está preguntando por la esposa y la hija. No me conoce. Son nuevos los dos. Los dos entraron a trabajar el día de hoy. Los dos son nuevos. ¿Qué diferencia existe aquí? La diferencia es que el primero utilizó un KPI o una base de datos. En la base de datos dice, tienda Don Carlitos, el dueño se llama Carlos, tiene una esposa, tiene dos hijas, siempre pide dos jabas de Fanta, dos jabas de Fiora en envase personal. Él no me conoce, el vendedor, yo no le conozco. Los de Coca-Cola han visto que tienen una cosita así como calculadora. No sé si han visto los que reparten. Y ahí apuntan. El lector de códigos para cada No, tienda. no. A más del lector de códigos tienen como una computadorita con una base de datos que saben qué es lo que piden, que saben cuáles son las ventas. Pero esta persona en su calculadorita, esta de aquí, tiene datos de cada tienda. Entonces, el primero tiene apuntado toda la base de datos de Guaranda. Antes de entrar a la tienda, lee, a ver, se llama Carlos, tiene una hija, tiene una esposa, pide esto y pide este otro. La diferencia estuvo aquí entre los dos, en que el primero utilizó un sistema informático de datos o de KPIs para hacer su venta. El segundo no utilizó nada, se fue a la de Dios. Solo entró y vendió. Aquí viene la importancia del KPI, tener mi base de datos actualizada, validada y correcta. Des en cuenta que si yo entro a esa tienda y si no se llamaba Carlos, no tenía esposa y no tenía hijos, era que mis datos estaban no reales y que mi KPI no era real. Entonces yo hoy estoy perdiendo una venta. ¿Y cuál de los dos tendría mayor venta? El segundo. Si mis datos no fueran reales, el segundo tiene mayor eh, esperanza de venta. No sé si me hago entender, chicos. En el primer ejemplo, el primero tiene la ventaja porque su base de datos está actualizada y es correcta.
Si la base de datos no estuviera actualizada y no fuera correcta, pues ahí tiene el segundo la ventaja. Aquí viene la explicación de por qué el KPI es importante, por qué los datos son importantes, por qué la recolección de datos, la validación de datos y que los datos sean correctos sea importante. Porque yo puedo cometer un error en mi empresa, como el señor que está acá, que no está bien la base de datos y se le cayó la venta. Ahora solo es un vendedor de colas, pero si fuera en mi empresa grande, podría echar a perder una venta de miles o de cientos de dólares. No sé si está claro, chicos. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, esto sería la parte, perdón, voy a regresar. La parte de utilizar datos oficiales, la importancia de seleccionar fuentes confiables, asegurar la calidad y diseñar indicadores accionables, ¿no? ¿Por qué utilizar datos oficiales? Como les decía, reducen riesgo y facilitan auditorías. Lo que le pasó al de Coca-Cola, le redujo el riesgo de no hacer la venta, pero si está mal hecho, vamos a tener más riesgo. ¿Dónde buscar? Vamos a buscar siempre en organismos oficiales, como por ejemplo bancos, institutos, organismos, como por ejemplo el CEPAL, el Banco Mundial, ministerios, intendencias. ¿En qué formatos vamos a buscar? En formatos de base de datos, formatos de Excel, formatos de base de datos, licencias, etcétera, ¿no? Nuestra calidad de datos debe ser la siguiente, debe estar completa, debe ser consistente, debe ser coherente y contemporánea. Es lo que le pasó al vendedor de Coca-Cola. No estaban completos los datos o los datos no eran consistentes, no eran de esa tienda. Coherencia, ni siquiera era de esa ciudad, o sea, los datos no eran coherentes. Y contemporáneos, sí es verdad que se llamaba Don Carlos, pero el Don Carlos ya murió hace 3 años. O sea, esa base de datos no era contemporánea. Entonces, él no tenía calidad de datos. ¿Estamos claros? ¿Qué vamos a hacer para tener unos KPIs confiables? Normalizar las fechas. eh, ¿Qué hacer con los faltantes? Si me falta algún tipo de dato, ¿de dónde adquirir esos datos? Ver que no existan datos duplicados y registrar todo cambio en las bases de datos. Si el señor Carlos se cambió a la esquina, si vendió, si compró, si tal vez se divorció de la esposa y yo entro preguntando, hola, ¿cómo está su esposa y sus 2 hijitos? Yo ya perdí la venta porque ya se divorció de su esposa y está peleado y yo entré preguntando eso. Entonces, la importancia en la empresa del KPI es que tengan normalizados, que no estén duplicados y que sean actuales los datos, chicos. El KPI debe estar vinculado a un objetivo, como les dije anteriormente. Debo saber lo que voy a buscar, si voy a buscar una frecuencia, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser mi responsable. Puedo tener KPIs de crecimiento, de margen, de rotación, de cobro, de conversión. Estos son solo ejemplos de algunos KPIs típicos que puedo encontrar yo. Y se pueden observar KPIs por tendencia, las presentaría en líneas. Si es algo de comparación, los presentaría en barras. Si es algo de velocidad, los presento en tarjetas. O sea que los KPIs no solo se deben presentar solo en texto, sino que para que sean más fáciles de leer, puedo presentarlos en gráficos. Tal vez en gráficos de líneas, en gráficos de barras o en tarjetas. Además, perdón, para presentar un KPI, debo citar siempre la fuente oficial, los datos y cómo organicé mi KPI, o sea, cómo hice mi limpieza del KPI. Para el KPI, siempre con gráficos,
con salidas de gráficos y con recomendaciones. Ahora, la actividad que vamos a tener es calcular 3 KPIs y generar 2 gráficos. Yo les voy a pedir que hagamos el KPI sobre este ejemplo que estábamos hablando sobre ustedes del 3 y 3 y Atlas. No sé si se escribe así. 3 y Atlas. Necesito 3 KPIs sobre esto de aquí, sobre el 3 y Atlas. ¿Qué debería hacer? Descargar documentación oficial, calcular 3 KPIs, puede ser velocidad, cercanía a la Tierra o días en los que le vamos a poder ver. Y de estos 3 KPIs generar 2 gráficos. No sé si está claro el trabajo que vamos a tener. Chicos, chicos, Sí, ingeniero. ya. Entonces, para hacerlo de mejor manera, les voy a dividir en grupos. Somos pocos, estamos 10. Hagamos 2 grupos de 5 personas. Crear 2 grupos y les voy a asignar automáticamente, ¿sí? Listo, ahí están en sala 1, sala 2. Tengan la bondad de todos ingresar a sus salas. Que necesito 3 KPIs de 3 y Atlas y 2 gráficos que me respalden el KPI. 3 KPIs o 3 indicadores de 3 y Atlas y 2 gráficos que me respalden eso. Por favor, únanse a las salas. Tenemos 10 minutos para el ejercicio, por favor. Tomé las ¿Qué tal, chicos? Estoy por estructuras aquí. del... Estoy por aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer primerito? Buscamos documentación oficial. De esa documentación oficial, 3 indicadores, cualquiera. Ya les digo, velocidad, cercanía a la Tierra o problemas de comunicación. 3 indicadores. De esos 3 indicadores, hagamos un gráfico. Entonces, por ejemplo, cercanía a la Tierra, podemos hacer de 3 semanas. ¿Cómo se ha acercado el 3 y Atlas en estas 3 últimas semanas a la Tierra? Sí, velocidad, la velocidad que ha tenido en estas 3 últimas semanas el cometa. ¿Sí está claro? Y hacemos el gráfico. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero. Entonces debo irme a una fuente confiable, adquirir los datos de la fuente confiable, ponerla en Excel en 3 columnas y al final hacer un gráfico de esas 3 columnas. Eso es todo lo que hay que hacer. Les dejo. Voy al otro grupo. Chicos, muy buenas Ya tardes. salí. Buenas tardes, chicos. Estoy por aquí. A ver. Primero, documentación oficial. En un sitio oficial, ¿sí? Busquen un sitio oficial que puedan tener documentación. De eso saco 3 valores. Tal vez puede ser el primer valor, cercanía a la Tierra en las últimas 3 semanas.
Segunda, velocidad en esas 3 últimas semanas. Y número de personas que han informado sobre el cometa en estas 3 últimas semanas. Entonces ahí tendría los 3 KPIs que les estoy pidiendo. Paso 1, fuente verídica. Paso 2, un rango de 3 semanas, alguna variable. Y luego de esa variable dibujan dos para poderlo ver o en barras o en círculos. ¿Está claro? Chicos, Sí, ingeniero. listo. Entonces les dejo que trabajen. Sigan nomás, sigan trabajando. Inge, pero aquí estamos solo cuatro integrantes. No importa, somos nosotros cuatro. Sí, no importa. En el otro están 3, me parece. Ya, listo, ingeniero. Ah, Entonces vamos a realizar ya. sí, sí, sigan trabajando. Por favor, así rapidito. Fuente confiable, 3 datos de esa fuente y 2 gráficos de los datos que obtengan. Podrían mostrarme lo que obtuvieron. Por favor, déjenme ponerles para que puedan compartir. Ahí está ya, ahí pueden compartir. Por favor, que me comparta alguien del grupo 1 o 2, el que tenga más completo. No hay ningún problema. A ver, antes de que me comparta. Ah, bueno, ya. A ver, entonces vamos a analizarlo con 3 valores, ¿sí? Deme un segundo, por favor. Deme un segundo. A ver, dice que las señales de confiabilidad, la primera es el autor que se ha identificado. ¿De dónde es su autor? ¿De dónde obtuvo los datos? Eh, Buenas tardes. O sea, obtuvimos la información mediante esta página de aquí. Sacamos información de esta página y también de la página de la NASA, como Ya, aquí podemos ver, como son fuentes confiables más que todo. sí, Ya luego, observando esas información, pues hemos identificado cuáles son los datos o métricas que se han utilizado para medir o rastrear este objeto celeste por ya. parte de los científicos y astrónomos, A ver, los cuales, deme un segundito. Solo le hago otra pregunta. O sea, solo 2 preguntas. A ver, si la fuente es confiable, cumple, ¿no es cierto? Cumplimos. ¿Ustedes validaron las 2 fuentes de esas que obtuvieron? El primer, que era de un periódico, y la segunda de la NASA. ¿Se validó que las dos tuvieran la misma información? así es, ingeniero, porque o sea, habíamos visto esta información tanto en las dos páginas, Ya, como aquí podemos, es la misma información. sí, sí, ingeniero. Ya, solo eso nomás. Eh, Como es un ejercicio aquí por clase, obviemos lo que obtuvieron, ¿no? Lo más importante que quería ver yo en el ejercicio es, ya puede dejar de compartir, por favor. Lo más importante del ejercicio es que fuentes confiables y triangulación de resultados. Con eso ya tendríamos. Entonces, listo, con eso tendríamos la primera parte. La segunda parte, continuaremos
continuaremos con la segunda parte y esto sería ya todo lo que es de los KPIs. Eso sería todo, chicos.